Bueno, la Biblia dice que lumbrera es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es algo que necesitamos leerla porque es la que nos alumbra como una lámpara en la mitad de la noche, como un coche en la mitad de la carretera en una noche oscura. Según va avanzando, va pues viendo el lugar por donde pasa, ¿no? En Hebreos dice que la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, dice que recibe la bendición de Dios para aquellos que la labran, para aquellos que es labrada. La palabra de Dios recibida en nuestro corazón es algo que necesita trabajo en nuestro corazón, trabajo en nuestro campo. El corazón del hombre es el campo en el que Dios trabaja. La palabra de Dios, cuando la leemos y nos alumbra, podemos ver cuáles son los obstáculos, el camino a seguir, los tropiezos en la cual nos tenemos que desviar para no caer. Nunca un coche se debería de salir de la carretera, ¿no? Si se sale de la carretera, pues se encontrará, pues eso, con dificultades y con un accidente, ¿no? Dios quiere que su palabra alumbre nuestro camino, y la Biblia dice para que no tengamos tropiezo, para que no caigamos. Yo he estado leyendo últimamente un comentario de Esdras, uno de los que Dios usó entre Nehemías y Zorobabel para restaurar a su pueblo. Esdras tenía un ministerio que era el ministerio de la palabra. Él era un hombre que conocía la palabra de Dios, pero que también estaba comprometido con ella. Y cuando Esdras se dio cuenta, cuando llegó con unos cautivos a Jerusalén, se dio cuenta que la palabra de Dios no estaba siendo puesta en práctica. Y así como Nehemías también se compungió de corazón, Esdras también se compungió de corazón. Y empezó a enseñar la palabra de Dios, y el pueblo tuvo una respuesta positiva. La respuesta fue que se volvieron de sus malos caminos, de sus malas actitudes, aunque eran religiosos, ¿no? La religiosidad o el nombre religioso que podamos llevar no cambia nuestra situación espiritual, porque a veces es solamente como un manto que oculta una realidad. Entonces Esdras empezó a restaurar la ley y todo lo que la ley decía, y hubo un cambio en el pueblo. Entonces hubo también una restauración, hubo una transformación en el pueblo. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que hacer, ¿no? Apartarnos de los malos caminos y trazar para nosotros sendas rectas, sendas que tienen que ver con la palabra de Dios, ¿no? Colosenses dice que Dios nos quiere librar de la corriente de este mundo y también vamos a leer porque es un texto que habla mucho de la importancia de que necesitamos conocer la palabra de Dios, porque si no podemos sucumbir a sinfín de corrientes que no nos ayudan, que no nos llevan a los lugares que queremos ir, ¿no? Colosenses, capítulo 2, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a lo que este mundo piensa y no según Cristo. Porque en Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad.
La Biblia nos habla mucho de las corrientes, de las doctrinas, del enfoque de la vida religiosa o del enfoque de la vida de personas que tienen su propia percepción de la vida y de las cosas. Claro, hay muchos caminos, muchas formas de pensar, muchas formas de entender la vida, pero realmente ¿cuál es la que nos da la garantía de que vamos por el buen camino? Que donde el camino que nos alumbra, la palabra de Dios, es la que nos guía a buen fin, a buenos propósitos, a las metas que nosotros deseamos como hombres y mujeres, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Algunos de nosotros a lo largo de los años hemos depositado nuestra confianza pues en muchas cosas, ¿no? Yo creo que ningún hombre, ninguna mujer, los pensamientos que haya desarrollado a lo largo de su vida tiene que ver con lo que ellos han querido. Pero realmente les ha satisfecho eso a lo cual han entregado su vida, su estilo de vida, su enfoque de vida. Esa es la cosa, ¿no? Pero vemos una sociedad insatisfecha, una sociedad que parece que no llega a la meta, que ha perdido el norte, que el fruto y el resultado de lo que esperaban no se da. Y por eso Hebreos dice que la tierra que bebe la lluvia es provechosa para aquellos que es labrada, es cultivada. Pero la que no es labrada, la que no es cultivada, la que está un poco abandonada, que dice que crecen abrojos, espinos y no produce, ¿no? ¿Qué está produciendo hoy en día en este mundo el corazón del hombre? ¿Qué produce el corazón del hombre? ¿Qué sale del corazón? ¿Cuál es el fruto y los aspectos que vemos en nuestra sociedad? Porque si en el corazón del hombre el hombre dejaría sembrarse la palabra de Dios y andaría conforme a la palabra de Dios, los resultados serían diferentes en nuestra sociedad. Así como Esdras implantó la ley y trajo luz al pueblo, el pueblo cambió y las cosas fueron diferentes para la sociedad judía, la sociedad hebrea, después del cautiverio. ¿Por qué fueron al cautiverio? Fueron al cautiverio porque había desobediencia a Dios. Fueron al cautiverio porque su corazón se endureció en el pecado y las consecuencias fueron esas, desastrosas. Este mundo en el que vivimos, las consecuencias vemos que cada vez son más desastrosas, porque en el corazón del hombre no se está sembrando lo que le puede producir un cambio y una transformación, no solamente a él, sino también alrededor suya. Y pensando en esto, en Mateo 13, dice la parábola del sembrador. Jesús usó las parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es que Jesús utilizaba los hechos comunes de la vida. Él utilizó la vid, utilizó la pesca, utilizó las ovejas, utilizó el agua, utilizó una serie de situaciones sociales que se vivían para él poder enseñar, ¿no? Y así ellos pudieran entender. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Entonces, yo soy la vid verdadera, para que ellos entenderían que el fruto y el resultado de lo que se espera de la producción o de la vida diaria también se podría producir en el corazón del hombre. Entonces, en Mateo 13 Jesús dice, ¿no? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, les dice, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque no tenía profundidad de la tierra, se salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces Jesús dice, mirad, el que tiene oídos, oiga.
Cuando Jesús contaba las historias, enfatizaba esto: el que tiene oídos, oiga, no solamente escuche, oiga, entienda lo que yo quiero decir. Entonces, cuando Jesús les explica esta parábola del sembrador, entonces se lo pidieron sus discípulos y le digo, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Jesús, enséñanos, ¿qué nos quieres decir? Porque siempre Jesús, que hablaba por parábolas, siempre quería que entenderían sus enseñanzas a través de los elementos normales y naturales de la vida. Les dijo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces el sembrador también sembró una parte en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. El que oye la palabra. La oyen todos, ¿no? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y las hace infructuosa. Es lo que dice en Hebreos, que la tierra que no es labrada, la tierra que no es trabajada, la tierra que no es cuidada, está propensa a salir muchos espinos y abrojos. Pero bueno, también hay esa otra parte que fue sembrada en buena tierra. Este es el que oye, entiende la palabra, oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, la tierra, para Jesús, cuando mira Jesús la tierra, cuando el Señor mira la tierra, hay un campo, el mundo es el campo. La iglesia alrededor del mundo está sembrando la palabra. El mundo es el campo. El sembrador es la iglesia es la que siembra la palabra, la que echa los granos de trigo, los granos que quieran ser cultivados. Pero vemos que en el mundo hay muchos tipos de tierra. Está la tierra, la del camino, está la tierra, la de los pedregales, la de los espinos. Entonces vemos que los resultados no son iguales dependiendo de la tierra. Entonces, qué importante es nuestro corazón. Nuestro corazón es ese campo que Dios espera que traiga fruto, ¿no? Entonces nos damos cuenta que muchos reciben el Evangelio, pero así como lo reciben, también lo desechan. ¿Por qué tienen esa actitud en el corazón? Porque luego vamos a leer, porque también en Lucas y en Marcos, que son pasajes paralelos, hay algunas de las palabras que matizan unas actitudes del individuo, ¿no? Entonces, la persona que ha endurecido su corazón no lo ha endurecido de la noche a la mañana. Hay un proceso y cuando reciben la palabra, pues la palabra así como viene, se va. Vemos reacciones de todo tipo, ¿no? La reacción esa de la incredulidad, la dureza de corazón, la tenemos bastante asimilada, porque predicamos la palabra y la palabra así parece que no rebota, ¿no?, en las personas, no hay cabida, no hay lugar, porque el lugar de su corazón está endurecido, ¿no? Entonces luego tenemos los que creen por un tiempo y después que viene la prueba, pues se apartan. No dan fruto. Hay un momento de entusiasmo, hay un momento de alegría, de gozo, porque dice que la reciben con gozo, pero sin embargo hay un aspecto en esa semilla que ha caído en el corazón, que ese corazón tiene un aspecto que no le puede permitir que esa semilla dé fruto como el fruto a 30, 60 y a por uno, ¿no? Es importante, ¿no?, que la palabra que se recibe la podamos retener, porque retener la palabra en nuestro corazón es sinónimo a que con el tiempo dará el fruto deseado. Y si ocurren los cambios necesarios
para que esa palabra, esa semilla, brote y dé como resultado el fruto que se espera, ¿no? La Biblia dice que somos plantío del Señor, que somos labranza de Él. Y creo que Dios está tratando con este mundo más allá de lo que nosotros nos podemos ni imaginar. Dios trata con las generaciones, trata con las personas, está tan involucrado en el desarrollo desde su juventud, en el desarrollo de las personas, que Él siempre está buscando oportunidades para sembrar la palabra en sus corazones, a través de la iglesia, a través de la predicación, ¿no? Está el oidor duro, ¿no? El oidor duro de corazón es el oidor que no entiende. Así como viene y dice, estás loco, ¿qué me estás contando? No entiendo, ¿qué me quieres decir? La dureza del corazón. Marcos dice que las aves dice que lo arrebatan. Y entonces la Biblia dice que el enemigo, el que está sembrado al lado del camino, el enemigo viene y lo arrebata. Viene el malo. El malo en Lucas 8 dice que es el diablo el que quita la palabra. ¿Y por qué quita la palabra el diablo? Para que no crean. Al diablo no le interesa que la gente crea en Dios. El diablo odia a la gente, odia a las generaciones creadas por Dios. Por lo tanto, el trabajo de Satanás es robar la semilla del Evangelio, de muchas maneras, de muchas formas, muchas estrategias. Él está involucrado en desechar el Evangelio y en anular la fe en el corazón del hombre, sea creyente o sea no creyente. Pero por la otra parte, Dios está interesado al máximo de que la gente crea, que la gente reciba su palabra, entienda qué es lo que le ofrece y pueda retenerla en su corazón. Sin embargo, pues eso, el diablo no quiere que la gente crea, no quiere que la gente crea. El oidor superficial lo vemos también, ¿no? Y vemos que este oidor superficial tiene algunas características. La recibe con gozo, las emociones, pero sin embargo la adherencia de ese grano que está sembrado no es la adherencia adecuada. Esa palabra ha caído en un corazón que no está preparado. Por eso Hebreos dice que el que prepara la tierra traerá fruto. Significa que una vez que la palabra de Dios ha caído en nuestro corazón, hay un trabajo en nuestro interior que ejecutar. Hay que preparar nuestro corazón para que dé el resultado debido, ¿no? Entonces, el cristianismo tiene exigencias, y esas exigencias, cuando no se ponen en práctica, o esas cualidades, lo que ocurre es que no se lleva el resultado debido. Yo tengo un amigo que planta viñas ahí en La Rioja, y cada semana él pasa con la herramienta, quita las malas hierbas, se ocupa de podar las hojas que no están bien, constantemente mira el terreno porque él quiere que esa viña dé fruto. El terreno él lo prepara, lo abona, le da la vuelta una y otra vez para que traiga fruto. La persona que no cuida su tierra, pues tampoco dará fruto, cualquiera que sea la cosecha que espera. Una tierra abandonada. Entonces, el cristianismo tiene exigencias. ¿Cuál es la exigencia? Que nosotros tenemos que velar por nuestro corazón. La Biblia dice que del corazón salen, que el corazón es la tierra donde tenemos que trabajar. Del corazón brota la vida y tenemos que cuidar nuestro corazón. Así que están bien el gozo, están bien las emociones, pero las personas tenemos que entender que aquello que produce gozo y alegría también tiene por otra parte compromiso, ¿no? Cuando habla en Marcos 4 dice que esa hierba brotó pronto, pero dice que no tenía profundidad. Claro, una planta que tiene poca tierra, seguida crece para arriba porque las raíces no crecen abajo. Entonces todo el potencial está enfocado
a crecer rápido, pero no está enfocado en la raíz. Así hacen los que tienen plantíos, ¿no? Los que les ponen poca tierra para que crezcan rápido, pero la raíz es pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, que tenemos que crecer, pero sin embargo las raíces tienen que crecer. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que nuestra vida cristiana necesita profundidad. Nuestra vida cristiana necesita un espacio en nuestro corazón, un espacio profundo, amplio, ancho, donde las raíces también se desarrollen y crezcan. Porque así como crece rápido, si no tiene más tierra, enseguida la planta se para. Ahora tú coges una planta, la cambias de tiesto a una tierra más grande y esa planta crece, porque tiene más espacio para las raíces, porque lo que se ve fuera es algo que tiene que ver con lo que sus raíces pueden dar a la planta, ¿no? Entonces la profundidad brotó pronto, el entusiasmo, el gozo, la alegría, brota pronto, pero sin embargo dice que no tiene raíces, dice Lucas. Esa planta no tiene raíces, es la clave de que realmente la planta esté bien. Crece por algún tiempo y, sin embargo, así como crece, así se va a ir luego marchitando. Bueno, y la Biblia habla, pues otras de las características que tiene esa planta, el afán. En Marcos 4 dice que sí que está la planta, pero hay algo que está produciendo que esa planta no llegue a producir, a traer fruto. Habla del afán. ¿El afán qué es? Pues es una desmedida de preocupación por las cosas de la vida que no dejan espacio para que tú puedas trabajar esa planta que ha sido sembrada en tu corazón. Entonces, la vida cristiana la Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación. ¿Qué es ocuparse? Es que yo tengo que mirar de vez en cuando en mi corazón y tengo que preocuparme de cómo está esa planta, si está en mustia, si está débil, si necesita ser regada. Ahora, si no miro esa planta y estoy mirando el afán de la vida con todas y demás cosas que hay, me despreocupo de esa planta y lo que ocurre es que el afán es un enemigo de la vida cristiana. Voy a todos los lugares, hago 1000 cosas y sin embargo no me ocupo de regar la planta, de quitar las malas hierbas, de limpiar el terreno. No me preocupo cómo está, si florece, si está verde, si no está. Y cuando me quiero dar cuenta, pues puede ser que está mustia, ¿no? Y luego también el afán, y Marcos dice, el engaño de las riquezas, que nos podemos conformar a vivir con lo que tenemos, pero cuando estamos tan inmersos en encontrar, tener más, nos ocurre lo mismo, que ese afán por las riquezas ahogan la planta. Y la Biblia en Marcos dice codicias de otras cosas. Ahí entra todo, la codicia de otras cosas. Lucas dice que esa planta se marchita por las codicias, necias y dañosas. Las codicias generalmente son dañosas. Porque bueno, tú puedes codiciar algo bueno, pero bueno, ya en sí la palabra codicia tiene que ver con aspectos negativos que tú deseas. Y si vas a entrar en pos de ellos, esas codicias necias y dañosas ahogan, lo hace infructuosa. Entonces, es importante que entendamos que las codicias de otras cosas hacen que se ahogue la palabra. Y también Lucas dice que aquel que ha recibido con gozo, con alegría, con entusiasmo, dice que luego se va, yéndose luego, dice que los placeres de la vida le matan, los placeres de la vida.
ahogan la semilla. Estamos en una sociedad en la que no se busca más que los placeres. Dar rienda suelta a los deseos, me gusta esto, quiero alcanzar aquello, ahora me gusta aquello otro, ahora voy a por aquello otro, ahora deseo esto, ahora me satisface aquello, ahora voy para allí, ahora vengo para aquí, ahora voy allí, ahora... Entonces tiene que ver con los placeres de la vida. Los placeres de la vida. Y entonces, si hago más caso, si yo no subordino los deseos de mi corazón, si no domino las tendencias de mi corazón y las pongo bajo los pies de mi voluntad, lo que ocurre es que todas esas cosas toman un lugar tan amplio en mi vida que no hay espacio para la fe, no hay espacio para la vida cristiana. No se desarrolla nuestra vida cristiana, puesto que estoy sumiso en los placeres, en los gustos. Y es imposible, no puede crecer la semilla. También hay otra parte que dice que crece lo uno y lo otro. No podemos combinar la vida cristiana con los placeres, los deseos y los aspectos negativos. Sí, crece una planta, pero también crece la otra. Pero aquí dice que la que crece al lado ahoga la buena semilla. Cuando dejamos crecer en nuestro corazón esos aspectos, lo que ocurre es que van a estorbar en nuestro desarrollo cristiano. Porque esas plantas que quita mi amigo allí en La Rioja, en la vid, si las deja crecer, lo que hacen es chupar el alimento y la savia de la vid. Entonces, la debilidad, la fragilidad, la falta de fuerza, la falta de visión, tiene que ver con que hay plantas que están creciendo a nuestro alrededor y nos chupa la fuerza. Eso es lo que puede ocurrir. Y cuando tú quitas todas esas cosas, el Señor dice que cuando somos buena tierra, dice que produce y da fruto. A 50, a 60, a por 1. Lucas 6:46 es un versículo que me gustaría leer, que siempre me ha bendecido, porque da un aspecto, o sea, cierra el círculo de esta realidad que estamos compartiendo. Lucas 6:46. Que también habla en Mateo sobre los 2 cimientos, pero aquí hay algo concreto que nos va a servir y nos va a ayudar. Jesús les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esta es la clave. Que no nos podemos quedar en lo superficial de nuestra fe. Tenemos que cavar y ahondar. Pero cavar y ahondar, ¿hacia qué? Hacia Cristo. Porque Cristo es el fundamento. Entonces tenemos que cavar y ahondar en conocerle y en hacer su voluntad. Y si nosotros estamos edificados en Cristo, estamos edificados en su palabra, le estamos obedeciendo y estamos haciendo su voluntad, entonces lo que ocurrirá es que daremos el fruto deseado. Y dice que, viene la inundación, el ímpetu cayó contra aquella casa y esa casa no se cayó porque estaba sobre la roca. Pero el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que no hizo, al no hacer nada, no tenía el fundamento, pues entonces no produjo los resultados deseados. Claro, a nadie le gusta trabajar en su propio corazón la disciplina a la cual Dios nos llama. Es una disciplina que la tenemos que ejecutar y hacer. No nos podemos ahorrar trabajo. No podemos tomar caminos así que no, por aquí llego antes, por aquí llego antes, por aquí llego antes. No. El camino que el Señor nos ha dado es un camino muy claro en la palabra. No puedo hacer atajos y hacer las cosas a mi manera, es imposible. Tengo que hacer conforme a la palabra de Dios
Y eso es lo que nos dará la garantía, aunque suframos, ¿no? Entonces el buen oidor es el oidor que escucha, entiende, pero la clave es que obedece y da frutos. Marcos dice, ¿no?, que el buen oidor dice que recibe la palabra, la hace suya. Y Lucas dice que la retiene, la mantiene en su corazón. Entonces podemos pensar, bueno, es como un acto podemos hacer un acto de supervisarnos. ¿Qué está ocurriendo en nuestra vida? ¿Me atrapan cada vez más las cosas temporales o la palabra de Dios y las cosas celestiales es lo más importante a medida que pasa el tiempo? ¿O me inclino o se inclina mi corazón porque a través del tiempo, si no velamos, cuando nos damos cuenta, podemos estar en lugares que decimos, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Qué decisiones he tomado? Que no nos atrape nada, ¿no? Lo más importante es que a medida que pasa el tiempo también vamos dando fruto. Colosenses 3 dice, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Y así sucesivamente hay una serie de palabras que nos animan, ¿no?, a que seamos buena tierra, que preparemos buena tierra. Entonces, ¿cómo podemos ser buena tierra? Pues lo importante también es leer la Biblia y darnos cuenta de aquellas cosas, aspectos que están mal y desecharlos para dar lugar y espacio a la palabra de Dios en nuestro corazón. Y si damos lugar y espacio, es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Es cosa de tiempo. El tiempo al final va a dar los resultados. Tu trabajo personal en la semilla de Dios en tu corazón va a dar el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Dios va a dar el crecimiento en tu vida en el tiempo, en las formas, en la medida, si somos obedientes. Y eso es lo que ocurre. Últimamente, el otro día también hablamos sobre eso, ¿no?, sobre que dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo con Dios y nosotros no tenemos la razón, Dios tiene siempre la razón, nosotros no. Nosotros nos justificamos con 1000 cosas, pero Dios siempre tiene la razón en cuanto a lo que nos dice, ¿no? ¿Cómo puede un matrimonio desarrollar su vida si no están de acuerdo? Siempre es un ajuste. Siempre es un ajuste. A veces hay que cambiar alguna pieza, como en los coches, ¿no?, que se desgasta, pues tienes que renovar eso. Tienes que transformar, cambiar. Y es así que necesitamos un ajuste. Necesitamos ajustar nuestro corazón para que Dios haga la obra que Él quiere hacer en nosotros. Es hermoso. Es la cosa más hermosa, que Dios produce en nosotros el fruto que Él desea y que nosotros lo vamos a disfrutar. Las características de la vida cristiana en nosotros nos hace felices realmente, ¿no? Entonces, perseveremos y que el Señor nos ayude, ¿no? Bueno, damos gracias. Señor, te damos gracias por esta parábola, te damos gracias porque nos sentimos identificados aquí, sabemos que tú quieres sembrar la buena palabra y quieres que tengamos espacio para que esa palabra dé fruto en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes como ese médico, ese cirujano, a descubrir aquellos aspectos que están mal, arrancar las malas hierbas, quitar de nosotros los aspectos negativos para que tu palabra, Señor, se sienta libre y tenga el espacio suficiente para crecer en nosotros. Bendice, Señor, a mis hermanos, ayúdales en este proceso, ayúdanos a todos, Señor, a que podamos seguir adelante y podamos ocuparnos de nuestra salvación, atender a todos los aspectos que nos son de vital importancia para nuestra vida cristiana. Señor, por eso vemos, Señor, tantas caídas de creyentes, tantas distorsiones, tantas decisiones locas, Señor, porque desgraciadamente a veces no nos queremos someter a ti. Queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Pero perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad.
en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Que el Señor os bendiga y Dios nos ayude en esta semana a trabajar esto. Amén.